Sino para qué? Hurtar y qué más, y matar y qué más. Interesante que no hay comas allí. Para hurtar y matar y destruir. O sea, son tres cosas que hace. Y las tres son importantes y fundamentales. Hurtar y matar y destruir. Léalo otra vez conmigo, por favor. El ladrón no viene, sino para qué? Hurtar y matar y destruir. Y usted y yo sabemos quién es ese ladrón. Está hablando de Satanás. ¿Qué te ha hurtado? ¿Qué te ha robado? ¿Qué te ha matado? Porque una de las cosas que él busca es matarnos la fe, la esperanza, la convicción. Esta mañana escuchaba una prédica con mi esposa. Yo selecciono predicadores que sé que me alimentan y escudriño y retengo. Y uno de los predicadores que escuchaba esta mañana decía que muchos ateos se han hecho la pregunta: si Dios existe, ¿por qué no me escucha? Decía el predicador, si Dios existe, ¿por qué no me escucha? Dicen los ateos. Y yo le decía a mi esposa, no solo los ateos, los cristianos evangélicos también nos hemos hecho esa pregunta. ¿Cuántos han hecho esa pregunta? Que a veces hoy sentimos que Dios no nos escucha. Pero a pesar de que parece que Dios no nos escuchara, quiero recordarte que sí nos escucha. Porque el oído de Jehová está atento al clamor de su pueblo. Simplemente que solo Él sabe porque no hace, no contesta. Pero aunque parece que no nos escuchara y aunque no nos responda, hay una gran diferencia, que usted y yo nunca dejamos de creer en Dios. Y le seguimos sirviendo, llamando y creyendo. ¿Por qué? Porque la falta de un milagro y de una bendición no nos va a hacer olvidar lo que ya Él ha hecho. Amén. En cuanto Dios ha hecho algo grande. Entonces por eso nunca dudamos de que Él existe. Simplemente que sabemos que Jesús nos enseñó que hay que orar, hágase como tú quieras. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Y no es conformismo, es sometimiento a la soberanía. Amén. Es sometimiento a la soberanía de Dios. ¿Está aquí conmigo? No es conformismo, no que ustedes se conforman si Dios le da o no le da. No es conformismo. Es sometimiento. Y cuando usted se somete bajo una cobertura como el salmo que estamos estudiando en las promesas, el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. ¿Verdad? Cuando nos sometemos a esa soberanía de Dios, sabemos que todo lo que Dios hace es perfecto y es bueno. Y si Él quiere que estemos en esta situación de enfermedad o de crisis familiar o de crisis financiera, es porque algo mejor Él tiene para nosotros. Igual como dijeron los compañeros de Daniel, si no nos libra del foso de los leones y del horno de fuego, Daniel y los compañeros dijeron eso, igual le seguiremos adorando y alabando. Diga gloria a Dios si todavía está conmigo. Entonces, ten presente que el ladrón lo que quiere es hurtarnos, matarnos y destruirnos. No dejes que te destruya la fe, no dejes que te destruya la familia, no dejes que te destruya la finanza, no dejes que te robe lo que Dios te ha entregado. Porque Satanás está presto para robarnos aún las bendiciones de Dios. Y el que se descuide se las deja robar. Amén. El que se descuide se las deja robar y también matar. Pero luego Jesucristo dice, yo he venido para que tengan ¿qué cosa? Vida. Y qué hermoso la revelación del Espíritu Santo al escritor. Ahí sí hay una coma, pero también hay una I. Hay una coma y también hay una I. Yo he venido, dice Cristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dos clases de vida. O sea, corrijo, una vida de plenitud. ¿Cuál es la vida que Cristo nos da? El volver a tener comunión con el Padre. Porque la palabra es clara cuando dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y que la paga del pecado es muerte. Entonces, al venir a Cristo, retomamos la vida
el soplo de vida del Espíritu Santo nos hace tener relación otra vez con el Padre. Amén. Pero esa vida te la quiere dar en abundancia. Y la palabra abundancia significa que no tengas falta de ningún bien. No solamente en las finanzas, sino también en la familia, armonía, paz, gozo, salud, tranquilidad, paz en tu mente, ¿verdad? Todo lo contrario a lo que el diablo vino a hacer, Cristo te lo vino a devolver. Amén. Prepárate, apenas eso es la introducción. Y quiero decirte que una de las cosas que Satanás más ataca en el ser humano es el área de la finanza. Es una de las áreas donde él sabe, cree, piensa que puede de una u otra manera desestabilizarnos. Hay otras áreas, la familia, el matrimonio, los hijos. Esta otra área, la salud. Hay gente que con un dolorcito de cabeza se echa a morir y no viene a la iglesia. Pero hay algunos conmigo que podemos tener el dolor más grande, pero aquí estamos. Y yo sé que en esta mañana hay gente que está con dolencia, lo que sea, pero aquí estamos. Amén. Pero la finanza es algo que a todos nos aqueja, sobre todo los que somos responsables. ¿Cuántos son responsables aquí? Y ataca la finanza por medio del costo de vida. Mire la manera sutil, es que el cristiano todo tiene que verlo desde el punto de vista espiritual. No es que seamos fanáticos, no, es que tenemos una visión diferente. Por eso la Biblia dice que al hombre natural las cosas que son del espíritu le parecen locura. No, que eso evangélico todo el tiempo es demonio y demonio y demonio y demonio y demonio y demonio. Ay, ¿a quién más le vamos a echar la culpa? Porque es el diablo que usa a las personas, usa a la gente. Mire, subieron el salario mínimo, ¿cuánto fue? 16%. Empezaron a sacar cuenta, pam. Bueno, me aumentan X cantidad. Pero enseguida te vino el dardo, subieron la gasolina. 200, 400 pesos creo que le subieron ahora en enero. La meta, antes de que se subiera el presidente de ustedes, estaba a 8,000 y pico. La meta es ponerla en 16,000 pesos el galón. Y si el combustible aumenta, aumentan los fletes de transporte, y eso hace que aumente el valor al que lo recibe, y el que lo recibe lo distribuye aumentándole el valor. Esta semana me cambiaron los pico y placa ahora para los miércoles, me toca venirme en taxi, gloria al Señor, y el señor que me traía me decía, mire pastor, yo compro cada rato 1 kilo de ají, me decía, a 2,000 pesos en el mercado lo conseguía. Y esta semana fui y vale 8,000 pesos el kilo. O sea, no fueron 200 pesos que le subieron. ¿Y qué hace eso, hermano? Que nos llena de nervios. Y las cuentas alegres que sacamos con el aumento del salario mínimo empiezan a entristecernos. Pero cuando usted y yo tenemos la convicción en Dios, sabemos que Dios todavía sigue multiplicando aceite, sigue multiplicando harina, todavía sigue haciendo brotar agua de la peña, todavía sigue usando leprosos que vengan a traerte buenas nuevas. Algo hace Dios. Pero la crisis nos desestabiliza, hermano. El desempleo, ¿verdad? Las deudas. ¿Cuántos tienen deudas aquí? Y de pronto estamos bien cuando la pagamos, gloria a Dios, aleluya, pero cuando se están acercando otra vez los días, padre. ¿Y a qué nos lleva eso, hermano? A estresarnos y tantas cosas, ¿verdad? Las enfermedades también son atacadas en el área de las finanzas. Porque usted se enferma, un familiar se enferma, hay que coger taxi para llevarlo a la clínica y es un gasto. Por lo general no compramos la receta que nos dan ahí, porque aparte de que es lo mismo de siempre,
no las cubre el pozo. Y entonces tenemos que buscar por otro lado. Entonces el diablo sabe, hermano, cómo puede afectarnos por la finanza. Y esa es una de las armas, déjame el texto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Satanás sabe que la falta de dinero afecta la paz y la tranquilidad. Porque dígame usted que es responsable y tiene el recibo de la luz, del agua, del gas, mostrándole el diente ahí. Y si el dueño de la casa arrendada donde usted vive al lado suyo y ya se pasó un día y usted no tiene, y usted lo ve y ya siente como que vienen a cobrarle, quita la paz. ¿Amén o no amén? Afecta la armonía del hogar, la falta de dinero. Porque nuestros hijos no entienden de que no hay. Ellos dicen necesito y quiero. Pero por mucho que uno trate de explicarles que no me han pagado, que no me alcanza, que espérate, o la esposa, se acabó el arroz, se acabó. Tú nada más que, y a veces se nos sale el carácter, tú nada más que sabes pedir y pedir y pedir, ve a trabajar. Como si las amas de casa no trabajaran, pero bueno, gloria al Señor, ¿verdad? Entonces afecta también la armonía del hogar. Por un problema financiero hacemos un problema matrimonial, un problema con los hijos. Eso trae estrés. Y el estrés trae enfermedades también, hermano. Amén. ¿Está aquí todavía conmigo? Y por medio de la escasez y de los problemas financieros, Satanás cumple esa primera parte. Vino a hurtar, matar y destruir. Yo siempre he dicho, porque lo aprendí y se los he enseñado, que el Evangelio de Juan es más para la iglesia que para el inconverso. Por eso cuando alguien me pregunta, comenzando, pastor, ¿qué libro de la Biblia empiezo a leer? Le digo, léete el Evangelio de Juan. Que no habla tanto de milagros espectaculares ni de sanidades, sino de pura enseñanza. Entonces, si Juan es más enseñar y fortalecer la iglesia, este mensaje es para la iglesia. No dejes que el diablo te siga matando, te siga destruyendo y te siga robando. Y a través de las finanzas, eso es lo que él hace. Pero la solución a esta falta de dinero, a esta crisis financiera, nos las da el más grande superhéroe que ha pisado esta tierra. Cuando yo leía, Wilfran, ese texto, yo me imaginaba a Jesús presentándose como el Superman que yo conocí en mi infancia, como el Batman, como el Calimán, como el Arandú, como el Tamacún. Mira los antiguos, ¿cómo se acuerdan? Tú no conociste a Tamacún, ¿verdad? No sabes ni quién es. Jorge, ¿no te acuerdas? Tú lo conociste. Tú eres de los 2010 con Harold para acá. Aquaman por ahí. Yo veo en ese texto que los discípulos, cuando se les dice, mire, hay alguien que vino a matarlos, hurtarlos y destruirlos, se llenarían de miedo. Pero Jesucristo dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Alábalo y dale gloria, aleluya. Se presenta como la solución. En otras palabras, no le tengas miedo a la escasez, no le tengas miedo al desempleo, no le tengas miedo a las deudas, porque yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Qué gozo. Pero Satanás sabe que Cristo es la solución a esa crisis. Satanás conoce claramente ese texto y sabe cuál es la condición para que no tengas temor a la crisis. Satanás la tiene clarita. No es una fórmula mágica. No es que pastor ore por mí para que Dios me prospere. Anoche ministraba, ayer en la mañana, estuve en el ayuno como hasta las 10. Tuve que salir a ministrar a otra iglesia en otro ayuno. Y tan pronto llegué, me dice una persona, una hermana de esa iglesia, pastor,
cuando termine de predicar, le pido por favor que ore por mí. No pude responderle porque me agarró así en medio de la gente llegando. Pero lo primero que yo le iba a decir, ¿y por qué no pasa en el momento de la administración? ¿Quiere una oración especial o qué? Porque así nos ponemos a veces. Pastor, haga una oración especial por mí. O sea que hay preferencias, me dan a entender, ¿verdad? Entonces como que la que se hace general no sirve, tiene que ser aparte acá. Yo no pude decirle nada, porque yo sí se la iba a cantar, se la iba a decir, hermana, ¿por qué no pasa? Sin embargo, no pude, porque fue en el momento en que llegué y me iban a llevar a la silla donde me tenía que sentar. Ella era precisamente la encargada de acomodarme y me dijo, pastor, cuando termine tienes que orar por mí. Bueno, terminé de predicar. Leonardo llegó en ese momento con mi esposa, estaba hablando con una persona afuera y le dije, voy a buscar mi bolso que está allá adentro, y allá estaba esperándome. Pastor, recuerde que, bueno, vamos a ver qué es lo que quiere. Gracias a Dios no era una oración especial ni nada, sino comentarme. Me dijo, entre otras cosas, pastor, las veces que usted ha venido acá, siempre me ha confrontado espiritualmente su prédica con la santidad, y yo he perdido la santidad. Guíeme, ayúdeme. Ya era una cosa diferente, valía la pena. Yo la estaba prejuzgando, ¿verdad? Pero es importante eso, hermano. A veces queremos que la oración sea especial por mi finanza. Pastor, haga oración por esto. Y no, hermano, el área financiero se combate con lo financiero. Bajaron los amenes, no hubo aplauso, no hubo nada. ¿Quieres ser bendecido en la finanza? Tienes que aprender el método financiero de Dios. Y eso lo sabe Satanás. Satanás sabe que el secreto de que los cielos se abran, de que la lluvia tardía, temprana y a su tiempo caiga, es el método financiero de Dios. Satanás tiene claro que el único que puede hacer que haya un rocío permanente en tu vida es el método financiero de Dios. Eso lo tiene claro Satanás. Porque el diablo se conoce la Biblia. Y el tan sinvergüenza se la recitó a Cristo para tentar a Cristo por la palabra. Así que por eso en este tiempo a mí no me extraña que el sinvergüenza del diablo utilice predicadores, filósofos y teólogos para hablar en contra del método financiero de Dios. Tergiversando, malinterpretando, cortando. Porque si no, mire lo que el diablo le dijo a Jesús en Mateo 4. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y le citó el Salmo 91, pero no voy a ahondar en eso. Pero analícese Mateo 4 con el Salmo 91 y va a encontrar qué fue lo que el diablo omitió. Porque es que eso es lo que sucede hoy día. Y como el diablo sabe que la única manera de Dios prosperarte, bendecirte, sobreabundarte es a través de darle a Dios, él lo conoce, por eso ataca tanto el diezmo, la ofrenda y la primicia por medio de las redes sociales. Esto ha sido desde siempre. Pero ahora, como tenemos las redes sociales, tienen más acceso individual a las personas. ¿O no? Pero eso ha sido desde siempre. Desde siempre. El diablo se ha opuesto, el diablo ha hablado, metió un espíritu de ruina en la iglesia, que se pensaba que humildad tenía que ver con pobreza. Y entre más pobre te vestías, más humilde eras y más le agradabas a Dios. No, hermano. Cuando Dios empezó a destapar el asunto de la prosperidad financiera, lamentablemente algunos desviaron para su propio beneficio. Sí, eso hay que tenerlo claro. Pero cuando nos basamos en la palabra, nos damos cuenta que eso es lo que Dios quiere. Pero el diablo conoce y por eso pone. Y no sé usted, a veces yo me pongo a revisar el Instagram y por ver un video te empiezan a llegar y suben los otros hablando mal del diezmo. Y le llegan a algunos cristianos y los cristianos no le creen a la palabra de Dios y a los pastores, sino a lo que ese hijo del diablo está hablando ahí. Porque no leen la Biblia, no la estudian. Entonces,
Hermano, mire, por eso yo le enseño, usted no se conforme con lo que se les dice desde aquí del púlpito, no sea de esa clase de cristiano. Aunque sea el pastor Jonathan que les predique, tome nota, revise y vuelva a ver el video de la prédica y estúdiela, a ver si lo que se le enseñó es verdad o no es verdad. Pero entonces el cristiano que no estudia la Biblia, todo lo que oye, si le mencionan a Dios, lo cree. Y si no le gusta diezmar y ofrendar, ni diezmar, ni dar primicia, más lo cree. Y si no le gusta ayunar, menos ayuna. Amén. Estamos viviendo en una temporada bastante difícil. Dicen que eso ya es manipulación de los pastores para robar a la gente, a enriquecerse. Y el pastor en su burbuja, ojalá yo tuviera una burbuja, pero que me dé para comprar la gasolina también, el combustible que va encareciéndose. Para enriquecerse los pastores. Otros dicen que eso era para Israel, que eso pasó de moda. Y todo esto hace que haya miedo en algunos pastores para predicar de esto con libertad en los púlpitos. Los pastores que tratamos de mantener la integridad de la palabra, permítame incluirme, que tratamos de predicar y mucho temor y respeto por el trato que se le hace a la administración financiera de la iglesia, muchos tienen miedo de predicar estos temas de diezmo y ofrenda. Y más por las redes sociales. Porque usted sabe que hay gente experta en editar y poner a decir al predicador lo que no quiso transmitir tomando partecitas. Sino mire cómo tienen, no voy a decir pobre, al bendecido pastor Esteban Acosta por las redes. Lo tienen, hermano, los que han visto. El pastor Miguel Arrázola, hasta donde tuve entendido, tuvo que prohibir que se grabara en directo las personas individual, porque usted sabe que un tiempo atrás comenzaron a atacarlo y le editaban los mensajes. Entonces, todo esto hace que los predicadores, los pastores locales tengan miedo de enseñarle a la iglesia. Pero yo no tengo miedo de hablar la palabra de Dios. Porque si yo no los enseño, Dios me va a llamar a cuenta. Es más, yo tengo que predicar de las primicias. Un pastor me decía, ya yo no digo primicia ni voy a decir que haga un culto de primicia. El que la quiera llevar, que la lleve. Le dije, no, eso es un error. Porque la iglesia está llegando gente nueva y no sabe. No conocen. Otros se les olvida. Y si yo como pastor no les enseño, estoy permitiendo que el diablo les robe la bendición de honrar a Dios con los bienes y con las primicias de todos los frutos. ¿Y a quién va a llamar Dios a cuenta? A mí. A usted se pierde la bendición, pero yo tengo que rendirle cuenta a Dios. Amén, está aquí conmigo. Entonces mire cómo el diablo manipula y maneja todo esto. Hoy quiero recordarles a los que lo saben y enseñarle a los que no lo saben por la Biblia la revelación que Dios nos da acerca del diezmo y la primicia. Esto yo lo he enseñado de algunas maneras anteriormente, pero permítame recordárselo y los nuevos o los que no lo han escuchado, apréndanlo. Porque tanto el diezmo como la primicia, permítame no hablar de la ofrenda, porque la gente casi no habla de las ofrendas. No se critican las ofrendas, aunque debería hablar de las ofrendas, otro día se los digo. Pero te voy a hablar de la evolución bíblica de lo que es el diezmo hasta la conciencia actual nuestra. Y el primer punto que quiero tratar es que el diezmo y la primicia empezaron como un acto voluntario en la Biblia. El diezmo y la primicia empezaron como un acto voluntario. No fue impuesto por un sacerdote, no fue impuesto ni por Dios siquiera, sino gente que entendió, hermano, que había que hacerlo y que había hacerlo de la mejor manera. Génesis 14, 18 al 20, anótenlo. O si quieres ponlo ahí, lo vamos leyendo. Génesis 14,
18 al 20. El primero de ellos fue Abraham, el patriarca. El contexto nos enseña que el sobrino de Abraham, Lot, había sido tomado cautivo junto con Sodoma por 3-4 reyes que se levantaron a pelear contra esa ciudad. Y como Lot vivía allí cerca, se llevaron a la gente de Sodoma cautivo y se llevaron al sobrino Lot, sobrino de Abraham, cautivo. Cuando Abraham se entera que su sobrino fue llevado cautivo, arma a sus criados, no soldados porque no tenía, gente acostumbrada a trabajar. Y dice, vamos a rescatar lo que no pudo hacer la ciudad de Sodoma, enfrentar a 4 ejércitos, 3-4 ejércitos, lo hace Abraham, si mi mente no me traiciona, con 70 criados. ¿Quién cree usted que puede dar una victoria así? Solo Dios. Y Abraham va a la guerra, vence a los ejércitos enemigos, rescata a su sobrino, rescata a la gente de Sodoma, trae el botín de los enemigos. Y cuando viene de regreso le aparece un hombre llamado Melquisedec, que la Biblia lo registra como el rey de Salem, rey de Jerusalén antes de Israel poseerla, rey de Salem. Dice que ese Melquisedec era sacerdote de Jehová. No se menciona más nada de él en la Biblia, ni su antes ni su después. Luego los evangelios lo mencionan y el libro de los Hebreos lo menciona, pero no se habla de él. Y entonces a Cristo se coloca en el estatus de Melquisedec. Dice que no tenía principio ni fin, rey de Salem. Jesucristo, rey eterno. Y cuando Melquisedec ve a Abraham, y aquí hay entendimiento y revelación, cuando Melquisedec ve que viene Abraham con el botín, Melquisedec lo bendice, le dice, bendito el Dios, el Hijo del Dios Altísimo, bendito Jehová de los ejércitos, y comienza a darle bendiciones a Abraham. Abraham, al recibir esa bendición, Abraham entendió más todavía que la victoria se la había dado Dios y que mandó a alguien que lo bendijera. Y mire lo que dice el versículo 18. Es el 18, por favor. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, 19, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, ¿qué cosa? De todo. Melquisedec no se los pidió. No recibió una revelación divina que le dijo, Abraham, dale los 10. Porque hay gente que está esperando que Dios le hable así. En estos días conversaba con mi esposa acerca del llamamiento pastoral. Le decía, hay pastores puestos por los hombres por una necesidad. No, que no necesitamos una iglesia, hay una iglesia sin pastor, vamos a buscar a ver quién es el pastor, el hermano que más consagrado y que más traza la Biblia, y hermano, ayúdenos ahí. Y se quedan ahí, terminan fracasando, terminan, en fin, puestos por el hombre. Están los que se ponen ellos mismos, porque predicaron 2-3 mensajes bien buenos, le dieron golpe al púlpito, brincaron, saltaron, Dios los usó, porque Dios los puede usar. Y entonces la gente comienza a decirle, hermano, usted predica bueno. Y el diablo y coge y abre rancho aparte. Se impusieron ellos, sin esperar el tiempo y el propósito de Dios. Y estamos los llamados por Dios. Yo le decía a mi esposa, yo estoy 100% seguro que Dios me llamó. Porque un día Dios me dijo, hasta hoy quiero que trabajes. Yo sí oí la voz audible de Dios. Y hubo alguien que en una oportunidad me dijo, yo estoy esperando que Dios me hable a mí, así como le habló usted. Le dije, te vas a quedar esperando. Porque ya es pastor. O sea, en el sentido de que no ha dejado de trabajar secularmente. Cuando la iglesia le ha crecido, le dije, mira, Pablo dijo, el sello de mi apostolado son ustedes. Un pastor tiene ovejas. Por eso que usted ve que aquí yo no llamo pastor de no sé qué, pastor de no sé qué, no, porque es que las ovejas, después de Dios, todos ustedes son míos.
son mi sello. Me han costado oración, madrugada, ayuno, clamor, palabra. Para colocar a otro como pastor de caballeros, pastor de mujeres, pastor de esto. No, hermano. ¿Quiere ser pastor? Vaya y abra una obra y gane alma. Y cuando las tenga, diga, pastor, mire, aquí están los míos. Ahora sí, únjame. Y yo lo unjo. Y ese pastor tiene gente. Dios te está mostrando que sí lo eres. Amén. Entonces, a veces queremos que Dios nos revele las cosas. No, yo quisiera que Dios me hablara y me dijera, Petrono, diezma, que eso es mío. Abraham no recibió esa revelación. Abraham entendió. ¿Cuántos tienen entendimiento aquí? Que humanamente era imposible vencer a esos 4 reinos y que ahora aparece un hombre que no tiene principio ni fin y le dice, bendito seas de Dios. Y le da pan. Y le da, ¿qué más fue? Leche o agua. Vino, mejor todavía, imagínense. Pan y vino, no solo a él, sino a los 70 y seguro a los que venían allá cautivos. Y él dice, no, si este me está dando provisión, bendición y alimento, yo tengo que honrarlo con los diezmos. Estamos ahí. Las primicias también empezaron como un acto voluntario. Libro de Génesis capítulo 4, versículo 4. Usted conoce esa historia. Génesis 4:4. La ofrenda de Caín y Abel. Caín dio del fruto de la tierra. Y yo trato de entender la Biblia. Si mal no recuerdo, en los Héroes de la Fe, que es el programa en que estamos, la temática, en capítulo 11 de los Hebreos dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Oiga las palabras, más excelente, lo que me hace entender que lo de Caín también fue excelente. No que fue cualquier cosa. Porque la palabra dice claro, por la fe, Abel ofreció a Jehová más excelente sacrificio que Caín. ¿Dónde estuvo la diferencia? Que Caín entendió que la ofrenda y lo que se le da a Dios tiene que tener, ¿cómo diríamos? Plus específico, gracias, y especiales. ¿Y cuáles son esos plus? Versículo 4. Dice, y Abel trajo también, después que Caín lo hizo. Por eso, hermano, es que a medida que vamos oyendo, debemos ir mejorando. Me hace entender que primero ofreció Caín, y luego Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. ¿Trajo de qué? No, primero trajo de qué? De los primogénitos. ¿Y qué es el primogénito? ¿Y qué es la primicia? Lo primero. Él llevaba cuenta de cuáles fueron las ovejas que primero parieron. Perdone mi ignorancia, de pronto aquí hay gente que sabe más que yo, no logré. En el momento que estudiaba no pensé. ¿Cuánto pare una oveja en un parto? Yo no sé, la verdad nunca he escuchado, ni investigado. Pero supongamos que de pronto pare uno solo. ¿Cada cuánto tiempo? Perdóneme, en el momento no recuerdo. Pero de pronto en el año tuvo 2 partos, pero él dijo, no, este nació primero. Cuando terminó el año, él entonces dijo, los primeros que nacieron se los voy a dar a Jehová. Y no solo lo primero, sino lo que, lo más gordo. Porque no fue que Jehová vino, los recogió y se los llevó. Él tuvo que tomar el sacrificio, degollarlo, matarlo, pelarlo, partirlo. Y él se daría cuenta que habían algunos de esos primeros que no tenían los mulotes así como los tiene Wilfran, sino los mulitos como los tiene su pastor. Y dice, no, este pastor no tiene mucha carne, venga para acá, Wilfran. ¡Chua! Abel entendió que Dios se merecía lo primero y lo mejor. Eso es un plus. Y ahí aparece la primicia. Y no fue que Abel recibió la revelación y Dios le dijo, mira Abel,
lo de Caín estuvo bien, pero tú sé más excelente, dámelo primero. No, Dios no se la pidió, a él le nació. Amén. Entonces Abraham y Abel nos enseñan que el diezmo y la primicia son un acto de agradecimiento y de reconocimiento de que Dios es el que nos da todas las cosas. ¿Quién te da la vida? ¿Quién te da la salud? ¿Quién te dio el empleo? Dios. ¿Quién te da el negocio? ¿Quién le da empleo a tu marido, a tus hijos para que te den dinero a ti? Y si Dios te da todo, ¿por qué no agradecerle por lo que nos da? En segundo lugar, en la evolución del diezmo y la ofrenda, el diezmo aparece como un pacto con Dios. La segunda vez que aparece, y usted conoce Génesis 28:20, por favor. Jacob, el nieto de Abraham. Génesis 28:20, un pacto, el nieto de Abraham. ¿Y sabe qué es lo que me llama la atención, Samuel? Que cuando él va a dar diezmo, cuando lo ofrece, no tiene ni 5 en el bolsillo. En el momento en que él hace el pacto, el voto con Dios, estaba bajo amenaza de muerte. Estaba bajo amenaza de muerte. Había sido desterrado por su hermano de la tierra de sus padres. Le tocó salir huyendo. Era un hombre sin futuro seguro. Lo único que cargaba era el báculo, el bastón y la mochila, donde seguro la mamá le había metido un pan allí y vino. Pero dice que cuando iba huyendo, el contexto, se acostó y tuvo una visión, un sueño de una escalera, ángeles subían, ángeles bajaban, Dios le habló desde el cielo, le dio una promesa. Le dijo, mira, la tierra donde estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Promesa. Y Jacob entendió que cuando Dios promete, Dios cumple. Yo esperaba un amén mejor. Jacob entendió que cuando Dios promete, Dios cumple. Que no importa tu situación actual, si Dios te dice que te va a bendecir. Pastor, pero es que él a mí no me ha dicho que me va a bendecir. Te falta leer la Biblia. Porque aquí hay 34,000 promesas. Te falta estar atento a los mensajes, a las prédicas. Estás creyéndole a lo que el diablo dice y no a lo que Dios dice. Sin futuro, con una carga de amenaza de muerte encima, sin nada, y Dios le dice, esta tierra te la voy a dar, te voy a traer de vuelta aquí. Él se levanta, unge con aceite la piedra donde recostó la cabeza y dice, este lugar es casa de Dios y puerta del cielo, y yo no lo sabía. Estaba durmiendo en este lugar sin imaginar que aquí moraba Dios. Toca al que está a tu lado y dile, por dormirte no te has dado cuenta que esta es la casa de Dios. Despiértalo, vamos, muévelo. Vuélvase a alguien más atrás y dígale, te estás durmiendo. Yo bendigo a todos aquellos que cuando vienen a este lugar vienen a darlo todo para Dios. Adoran a Dios, exaltan a Dios, aleluya, levantan la voz. Porque han entendido que esta es la casa de Dios. Que este no es el lugar para venir a dormir. Ni para observar, ni para mirar. No, este es para venir a adorar. Cante el que cante, dirija el que dirija, predique el que predique. A mí no me importa, yo vine a adorar a Dios. Él dijo, este lugar era casa de Dios y puerta del cielo, y yo no lo sabía. Y entonces viene y hace voto. Y dice, si fuere Dios conmigo. Él no sabía para dónde iba. La mamá le dijo, mira, vete para allá por donde tu tío y consíguete una hembra por allá. Quédate por allá. Si fuere Dios conmigo y me guarda en este viaje en que voy y me da pan para comer. Él no le pidió riqueza. Me da pan para comer y vestido para vestir. Versículo 21. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, no es
esperes que te sobre la plata en abundancia para empezar a diezmar, porque nunca podrás diezmar. Porque hay gente que dice, pastor, es que lo que pasa es que tengo que pagar por allá y por acá. Como decía mi esposa en estos días, hay gente que coge el diezmo para pagar el arriendo. Coge el diezmo para pagarle al banco. No llamine, Dios mío. Dios presta, prestamista. Pero te digo una cosa. La Biblia dice, el que retuviera el diezmo tendrá que pagar una quinta parte. Empieza a sumar y a sacar cuenta para ver cuánto le estás debiendo a Dios en interés. Dios cobra intereses, una quinta parte. Así que no pienses en ponerte al día nada más. Toca al que está tú lo de dile quién te mandó a venir hoy. Santo Jehová. Él hace el voto cuando no tiene nada. Sí, porque es que hay gente que dice, pastor, ahora que ya me alcance, que salga de la deuda. Es que cuando tú eres entendido la palabra, hay un secreto en Malaquías 3:10 que dice, y reprenderé por ustedes al devorador. Mientras tú no diezmas, tienes al devorador metido ahí y nunca te va a alcanzar, nunca. Pero si tú haces voto desde tu necesidad, gloria a Dios por lo que lo hacemos siempre, pero hablo con los que tienen miedo, temor. Si lo haces desde tu escasez, desde tu necesidad, lo primero que Dios va a hacer es echar fuera al devorador. Mire, aquí hay gente que ha visto milagros de provisión de Dios. Dios les ha suplido, los ha sacado, ha hecho cosas milagrosas y hemos dado la gloria a Dios, a pesar de que no diezman, pero ofrendan. Pero siempre estarán alcanzados porque hay un devorador metido ahí. Pero cuando tú le das a Dios, Él reprende por ti al devorador. Por eso es que le aconsejo, predicadores, pastores y futuros pastores, cuando alguien venga a pedirle oración para prosperar financieramente, pregúntele si diezma y ofrenda. No se engañe ni lo engañe. Tú diezmas, tú ofrendas, no oro. Tú diezmas, ofrendas, sí. Si lo dice con seguridad, no ores tampoco. Simplemente dígale, cree y espera. Jacob no tenía futuro, no tenía nada, y él dijo, de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Y usted conoce lo que le sucedió. Mayoyepe se fue allá el suegro lo puso a trabajar, ¿cuántos años? 14 años gratiniano, 14 años gratis, hasta que él se rebeldizó, hizo una protesta, hizo un, ¿cómo le llaman lo que hacen en las empresas? No, un sindicato, y digo, suegro, ven acá, ya es hora de que me pague. A partir de ahora, los que paran las cabras y las ovejas pintados u oscuros son míos, los blancos son tuyos. Y el suegro le dijo, está bien, y mandó a recoger los machos negros y manchados. El suegro vivo, para que los machos blancos se cogieran a las blancas y salieran blancas. Pero Dios, que siempre te va a dar una estrategia. Cuando tú le crees a Dios y obedeces a Dios, hermano, te va a venir revelación de Dios. Los que conocemos la historia sabemos. Este muchacho cogió unas varas y las peló. ¿Qué tiene eso que ver, hermano? Si quiere haga el intento, váyase para la finca del tío y dígale, tío, a partir de ahora los que estén manchados me los regala, y pongo una vara para ver que no le va a resultar. Yo no sé. Tenía las varas peladas, y cuando él veía que las ovejas, las cabras gordas estaban preñadas, las bonitas, Anderson, venían a beber agua, les ponía la vara. Y cuando iban a parir, parían manchados y negros. Cuando venían las flacas, las desnutridas preñadas a beber, sacaba la vara y le parían blancas. Y Jehová lo enriqueció más que al mismo suegro por ese voto, por ese pacto. Si fuere conmigo, me diere pan. Mire, es que cuando usted dispone el corazón, Dios enseguida lo ve.
y lo hizo rico. De las primicias no se presentan que haya sido un pacto ni un voto. La primicia desde Abel da el vuelco al tercer progreso del método financiero, que es una ley o mandamiento. Usted no encuentra que alguien haya hecho voto ni pacto con las primicias, porque es que desde el principio cuando Abel lo hizo, luego Dios lo establece en tercer lugar como una ley o mandamiento, el diezmo y la primicia. Deuteronomio 14:22. Una ley, una obligación, un mandamiento de Dios. Así como no matar es un mandamiento. Así como no robar es un mandamiento. Así como no codiciar la mujer del prójimo es un mandamiento. ¿Ah? No adulterar, no codiciar la mujer de tu prójimo. No vaya a ser las mujeres como un meme que hay por ahí ahora. Dios le dijo fue a los hombres que no codiciaran, no nos dijo nada a las mujeres de codiciar al hombre prójimo. Las leyes son para cumplirlas, te gusten o no te gusten. Respete los semáforos. Yo ahora me estoy volando el semáforo de Olaya, el único que hay, porque no sirve, está intermitente. Yo, bueno, señor, ya. Pero cuando sirve, uno de los pocos, no voy a decir que el único que se para ahí soy yo. Y atrás empiezan a pitarme. Y me pasan como, si tú manejas moto, respete las normas, no se mete por la vía de Transcaribe. Peatón, cruce por la cebra, no se atraviese. Hay tantas leyes, hermano, que no nos gustan. ¿Usted cree, Dios mío, que no vaya a haber ningún adventista? ¿Usted cree que a mí me agradó estar el sábado, un día antes de la graduación de mi hijo, en la iglesia adventista, que nos pidieron a los papás de los graduantes que fuéramos allá para bendecirlos y dejar mi ayuno acá? Me tocó estar allá sentado, me recibí 3 prédicas, hermano. Casi me vuelvo adventista. 3 prédicas, no, mentira. Yo sé bien en quién he creído y lo que he creído. Hermano, es importante obedecer, someterse a las leyes. Y Deuteronomio 14:22 dice, léalo en voz alta. Y usted sabe lo que quiere decir indefectible, ¿verdad? Búsquelo en el diccionario, no bíblico, enciclopédico, las diferentes interpretaciones. Gústete o no te guste. Nunca debe dejar de hacerse, nunca debe dejar de existir. Eso significa indefectible. Lo que Dios está diciéndote, te guste o no te guste, tienes que diezmar. O sea que no es asunto de gusto. Y dice, de todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, pastor, y no dice de plata, porque Dios se lo está diciendo antes de entrar a la tierra prometida. El entendimiento o el deseo más bien de Dios para Israel era repartir la tierra equitativamente, que nadie trabajara para nadie, sino que todo el mundo cultivara lo de él. Y como había una nación a la cual, o una tribu, perdón, a la cual no le iba a dar tierra, ese diezmo era para el sostenimiento. El trigo, todo lo que produjera la tierra, los animales, iban a ser para los sacerdotes. ¿Está aquí conmigo? Una ley. Y dice de todo. Todo. Y todavía hay gente que pregunta, pastor, ¿y de esto tengo que diezmar? Hermano, las primas se fueron de largo este año. Éxodo 23:19 establece la primicia como una ley. Tranquilo que ya voy terminando para que usted esté tranquilo. Éxodo 23 te dije, ¿verdad? 23:19, por favor. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la emisora, a la obra social, a la familia que no tiene. ¿Dónde las tienes que traer? A la casa de Jehová tu Dios. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Hay un texto que dice, no demorarás las primicias de Jehová. Quedó establecido como una ley. Así que usted verá. Pero eso era ley para Israel.
¿Y por qué las bendiciones para Israel si son para ti? ¿Por qué si yo soy hijo de Abraham? Y Dios dijo, Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero si aceptamos las bendiciones de Abraham, tenemos que someternos a los mandamientos de Dios. Cuarto, en la evolución del diezmo y la primicia aparece como una revelación que trae bendición. Una revelación que trae bendición. Retomemos del diezmo. El primero que lo dio fue ¿quién? Abraham. Y lo dio voluntariamente como un acto de agradecimiento. Luego Jacob lo da como un voto o pacto. Ahora, en tercer lugar, Dios lo establece como una ley o mandamiento: indefectiblemente diezmarás. O sea, hasta allí no hay promesa del diezmo. Pero como Dios es un Dios completo y perfecto, por si acaso no lo quieres hacer por agradecimiento, por si acaso no lo quieres hacer como pacto o como una ley, Dios despierta nuestro interés. Y Malaquías 3:10 hasta el 12, Dios le revela al profeta Malaquías el secreto que el diablo no quiere que la gente sepa. El secreto que el diablo no quiere que la gente se gane, porque ahí está involucrado él dentro de ese secreto. Malaquías 3:10 dice, traed, léalo iglesia por favor, para que los que están viendo la transmisión no piensen que yo lo estoy leyendo acá. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento, ¿dónde? ¿Dónde? En mi casa. ¿Cuál casa? ¿Sabe por qué te hace falta a veces a ti? Porque ha hecho falta en la casa de Dios. La casa de Dios no se construye con ventas de peto ni con sancocho. Mano, qué triste. Ni con asado. No se construye, ni se arregla, ni se sostiene con eso. Gloria a Dios por los hermanos y el equipo que hace eso para proyectos y otras cosas. Pero el sostenimiento de servicios, de sueldos de la iglesia no debe ser con eso. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y mire lo que Dios dice y pruébenme. Prueba a Dios, a ver. Si ya no lo hace porque es un agradecimiento, porque es un voto que te nace, porque es una ley, Dios te dice, pruébame. Si me pruebas y lo haces, entonces yo te abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre ti. ¿Hasta cuándo? Hasta que sobreabunde. Wow. Y no se queda allí, sino que por eso es que el diablo no quiere que se le recuerde, se revele y se hable y se haga, porque a él lo reprenden cuando tú lo hacemos. Y no es el pastor que te va a reprender al devorador. Eres tú mismo. Cuando traes tu ofrenda, entonces Dios, cuando traes tu diezmo, entonces Dios reprende y le dice, mira ya, suéltalo. Pero ojo, no es con un diezmito al año. No es de vez en cuando. Porque algunos creen que pueden entrampar a Dios. Voy a probarlo una vez, pero como Dios sabe que vas a probar una vez, Dios conoce el corazón. Fidelidad y lealtad. Esas son dos cosas que le hacen falta al ser humano. Decían estos días, en la junta directiva nos reunimos. Estuvimos planificando lo que vamos a hablar mañana con los líderes principales de los ministerios. Y hablábamos de la fidelidad del diezmo, hermana Fanny. Y le decía, al igual que yo, hay muchos aquí que ya el diezmo hace parte como de nuestro ADN. Recibimos el dinero y lo primero que hacemos es el diezmo para acá. O sea, ya no pensamos en que, Señor, ábreme las ventanas de los cielos. Ya no pensamos en, Señor, hago un pacto. No. O sea, ya hace parte, así como el padre responsable dice, recibo el dinero, lo primero que voy a hacer es el arriendo o la cuota del banco o la cuota para el carro. Y lo primero que hacemos es poner el diezmo aparte. Eso hace parte de nosotros, hermano.
Y eso es lo que el diablo no quiere, que lo reprenda. Y él no te va a destruir el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será ¿qué? Estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y viene lo bonito en el 12. ¿Cómo dice? Léalo. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Dice el pastor, dicen los predicadores, nos dice Jehová de los ejércitos. Promesa. Porque Dios no pide nada sin dar una promesa. Cuando Dios te pide es porque te va a dar. Tenemos que aprender a creerle a Dios. Proverbios 3:9. Ya voy terminando. Proverbios 3:9 y 10. La promesa de Dios que recibe el rey Salomón. El rey Salomón recibe esta revelación de lo que es la primicia. Ponlo, 3:9, Proverbios 3:9 dice honra. ¿Qué es una honra? Reconocimiento, exaltación, grandeza. O sea que cuando voy a honrar, tengo que dar lo mejor. Yo siempre he puesto este ejemplo, aunque voy a usar a otra persona de ejemplo. Si a Rafa la invitan a un matrimonio, Rafaela, no voy a mencionar nombre de barrio, en un barrio de invasión, ¿cuál es el pensamiento de Rafa? ¿Qué le voy a llevar? Bueno, tengo esto apartado, creo que esto está bueno para ellos, sin desmeritar. Pero ¿somos así o no somos así? Tengo este vestido que casi no me lo he puesto. Eli Natalia, cepíllame el cabello. Maquíllame y va. Pero si la invitan a un matrimonio de un barrio estrato 8, 10, 9, más allá, lo primero que la mujer piensa es, no tengo nada que ponerme. Y tiene el closet lleno. Si tiene la capacidad, va y compra vestido, zapatos, porque quiere ir a la altura del lugar. Se arregla, se maquilla. Y luego dice, bueno, ¿qué puedo comprar? ¿Será que usted le lleva una olla, un juego de vaso? Y si le dicen lluvia de sobre, usted mete los 50 o los 100 y no le pone nombre. ¿O no? ¿Estamos o no estamos? Honra, reconocimiento. A Dios hay que darle lo mejor. Por eso ahí nos dice, dale a Jehová tus bienes. Hónralo, dale lo mejor, hónralo con tus bienes y con qué más, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Para los que no recuerdan, mosto es la pulpa de la fruta, el lagar es la batea de madera donde machacaban para extraer la pulpa. Dice Dios que nunca te va a faltar la provisión de tu bolsillo, de tu cuenta de banco. Nunca va a dejar Dios de bendecirte. Y yo creo que conmigo muchos hemos visto en este año que pasó y los años anteriores que nunca nos ha faltado, que aún en el momento de la necesidad Dios ha sido fiel. Dios ha sido y será fiel siempre. Entonces, por eso, por la bendición que hay en el darle a Dios, es que Satanás ataca tanto el diezmo y la ofrenda. En algunos creyentes les coloca temor, miedo. Pastor, es que si no me alcanza lo que tengo y doy el diezmo, menos me va a alcanzar. Pruébalo, pruébalo. Atrévete a creerle, pero no lo hagas una vez. Mantente en esa actitud y vas a ver cómo Dios te va a proveer. Pruébalo. Porque los héroes de la fe, como usted y como yo, le seguimos creyendo a Dios. No importa lo que el sistema diga, no importa lo que el bolsillo diga, yo le cumplo a Dios y en Él esperaré. Hay que aprender a esperar pacientemente en Dios. Y ahora sí concluyo dando respuesta a algunas preguntas. Rapidito. Porque hay algunos que dicen que eso era para Israel.
Eso era para el pueblo de Israel, el pueblo judío, y tienen razón. Pero te repito, así como somos la Israel espiritual, porque le hace Romanos y se dará cuenta que dice que ahora el tiempo es de los gentiles, somos injertados en la rama. Aunque no tenemos sangre hebrea en nuestras venas, por medio de Cristo somos herederos de Abraham. Entonces, como Israel espiritual, entonces así heredamos las promesas, pero también tenemos que heredar los mandamientos. Jesús no vino a quitar la ley, sino a cumplirla. Anótelo, Mateo 5:17. Mateo 5:17. Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, ni los profetas, sino a cumplirlo. ¿Lo tienes ahí? No penséis que he venido para abrogar, o sea, quitar la ley o los profetas. No he venido para quitarlo, sino para ¿qué? Y mire que habla de ley y habla de profeta. ¿Por qué habla de los dos? Porque la ley te manda, el profeta te declara la bendición. La prosperidad y la abundancia están en los libros proféticos, pero los profetas nos mandan a someternos a la palabra. Mateo 23:23, Jesús dijo a los fariseos, hipócritas, diezmáis el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario hacer justicia, misericordia y fe sin dejar de diezmar. No, que el Nuevo Testamento no habla de diezmo. Ahí Jesús lo está diciendo. Pero se lo siguió diciendo a los judíos. Pastor, los apóstoles Pablo, Pedro no hablaron de diezmo. ¿Ha oído de eso, verdad? Pablo y Pedro no hablaron de diezmo, no enseñaron de diezmo ni de primicia. Hay dos razones fundamentales por las cuales no hablaron. Número uno, porque Pablo y Pedro y los apóstoles eran judíos. Y ellos, aunque era la iglesia naciente, seguían siendo judíos. Y aunque creían en Cristo, seguían siendo judíos, hebreos. Y el Sabbat tenían que ir al templo y a la sinagoga como judíos. El primer día de la semana se reunían como iglesia naciente. Y todo lo que era diezmo, ofrenda y todo, tenían que llevarlo al templo por ley. Obediencia. ¿Está aquí? Entonces, por eso ellos no hablaron. La segunda razón por la cual no hablaron, hermano. Mire, en el Antiguo Testamento el diezmo aparece en 26 versículos. En el Antiguo Testamento, en total son 31, 32 versículos contando los del Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo, 26 veces se habla del diezmo. Y 34 veces se habla de las primicias en el Antiguo Testamento. ¿Usted cree que algo que se repite tanto, hermano, hay necesidad de enseñarlo? La gente tiene que aceptar lo que ya está escrito en los 66 libros. Ahora usted y yo, de nacionalidad, no somos judíos. No vamos a llevar el diezmo y la ofrenda a Jerusalén, porque nos gastaríamos más en viaje llevándolo que lo que vamos a llevar. Yo a mi autoridad, a mi apóstol, a mi padre espiritual, los diezmos se los guardo. Ahora que él vino, se los entregué. Ahora que Dios me permita ir al congreso anual, le llevo el resto de lo que van en estos meses. Ahora usted como iglesia, sus diezmos tiene que traerlos a la casa de Dios. Siempre enseño esto. Usted dé sus diezmos donde usted se alimenta espiritualmente. A mí hay gente que me ha dicho, pastor, no es de esta iglesia, ¿puedo llevar los diezmos allá? Le digo, no. Si tú tienes tu iglesia, llévalos allá. Si quieres traer una ofrenda, tráigala. Pero usted tiene que dar el diezmo donde usted es alimentado espiritualmente. Otra pregunta, los diezmos son para enriquecer a los pastores. Números 18:13 nos dice para qué era el diezmo, para qué era la primicia. Números 18:13. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ella. Usted lee el contexto, está hablándole a Aarón.
sacerdote y su descendencia. El diezmo es para el sacerdote. Hebreos 7:5, por favor, nos habla del diezmo para quién era. Hebreos 7:5. Ciertamente lo que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo, ¿qué cosa? Los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham. Sigue, por favor. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa, las promesas. Sigue, está hablando de Melquisedec. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Sigue, por favor, versículo. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Vuelve al 5. Hebreos 7:5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento, orden de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Y concluyo, 1 Corintios 9 al 14. Póngase de pie, por favor. Concluyo con este texto bíblico. 1 Corintios 9 al 14, para los que dicen que los pastores viven de la plata de los demás. 1 Corintios 9 al 14. Porque en la ley de Moisés, léalo conmigo, está escrito ¿qué cosa? Téngase allí. ¿Cuál fue la ocurrencia de algunos inteliburros de aquel tiempo? El buey trabajaba y araba y le colocaban una bolsa y el buey iba comiendo y araba. El comer le daba fuerza y araba más tiempo y mejor. Los inteliburros se les ocurrió quitarle la bolsa y ponerle bozal para que no comiera y la fuerza de los bueyes se debilitó. Y está escrito en la ley por Dios que dijo a los bueyes dejen los que coman mientras trabajen. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Hermano, es que la Biblia, Yajaira, hay que interpretarla espiritual. No hay que mirarlo literal solamente. Dios no lo está diciendo por los bueyes. Sigue, por favor, versículo 10. O lo dice enteramente por nosotros, dice Pablo. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. ¿A quién se está refiriendo? Dígalo, no le dé pena. ¿Cuál es la esperanza que yo tengo? ¿Para qué madrugar? ¿Para qué estudiar? Más de 2 horas en la madrugada estudiando esto y orando más todavía después, más horas. Que usted sea alimentado, que usted sea salvo, que usted crezca y que usted obedezca. Lo está diciendo Pablo. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. ¿Está malo? Wilson, ¿para qué te sientas tú todo el día en un carro? A que te vean manejando, a darle plata al de la gasolinera. ¿Cuánto te gastas en combustible diario? Imagínese, 70, 80, lo que yo me gasto en una semana. Él se lo gasta diario, pero tienes esperanza. Y cuando el día está feo, no sé ahora, cuando eras taxista seguramente le parabas a todo el que veías en las esquinas, como los mototaxistas. Usted está parado y le pitan. Quieren montarlo a uno. No, yo no cojo moto. Esperanza. Si otros participan, dice Pablo, de este derecho sobre ustedes, ¿a quién se está refiriendo de otros? Sacerdotes de Israel. Si otros participan de vosotros de este derecho, ¿cuánto más nosotros? Pero dice Pablo, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Versículo siguiente. A ver, ¿hasta qué te dije? Hasta el 14.
¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven en el altar? 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan, claro, todo en orden, que hay abusadores, los hay. Que hay abusadores, los hay. Pero creo que aquí en esta iglesia hemos dado buen testimonio y buen ejemplo. Ahí tiene al contador de la iglesia. Yo no tengo ningún problema si a espaldas mías usted le dice a él, muéstreme. Aquí no damos informes públicos por razones de seguridad. Pero usted puede decirle a él, pregúntele a la hermana Adela, a la hermana Teresa, que son las encargadas en esa área. Pero la orden de Dios es traerlo. Nosotros nos organizamos, al pastor se le da un sueldo que debería ser los diezmos. Pero como hay un orden, hay un respeto. Si yo como pastor agarrara todos los diezmos, todo lo que entra en diezmos, sobre mí caería la responsabilidad de pagar los servicios, de arreglar. Y ahí sí usted me juzgaría y me diría, ¿y por qué no han arreglado? El pastor se come toda la plata. Pero como yo quiero dormir tranquilo, yo recibo mi sueldo, tengo mi presupuesto y después vemos cómo arreglamos con lo que quedó. Cuentas claras. Chocolate espeso y bien sabroso. Usted y yo necesitamos aprender a ser héroes, que no le creemos al sistema y que traspasamos los límites para agradar a nuestro Dios, sabiendo que de Él viene nuestra recompensa.